canción que cantaban cuando eran niños, esa que decía de CPC y Lindante de goodbye, my love, goodbye, goodbye. Vale que regresen las historias, un poco de calor a la memoria de cuando eran chiquillos y aún entraban en los bolsillos de la libertad. Libertad para soñar, libertad para soñar, libertad para explorar, libertad para explorar. Eso sí, con cautela el mundo allá afuera, con la mirada de un Sherlock Holmes. El mundo allá es una pizca de ilusión, que las cosas de dentro se desvirtúan si contaminas a alguien más. Y sobre lo que vale la pena viene amor y consecuencia, que al final si te pierdes solo regresas por el camino más empinado y disfrutas la bajada tanto como cuando eras un niño. Hola, hola con todos, todas, todos los que nos escuchan, radio escuchas y también televidentes que están ahí detrás de Facebook. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Historia desde Abajo. Este programa, este espacio alternativo que se ha formado en convergencia, en alianza entre el espacio de la Fundación del Migrante y la Escuela de Historia, la Asociación Escuela de Historia de la Universidad Católica. Me encuentro con mi compañero Esteban el día de hoy, miércoles 29 de noviembre de 2017. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué más, mi hijo Matías? Muy bien, tranquilo, recontento. Una vez más estamos por compartirles algo, un aporte que tratamos de hacer desde la escuela y como dices vos con la Fundación El Migrante, ¿no?, que nos abre este espacio. Nuevamente empezamos el programa Historia desde Abajo y aquí el Matías les va a contar la distribución de los programas, del programa. Sí, chévere, como estábamos conversando, hoy nuestro compañero no pudo venir por calamidades personales. Miguel, igual un saludo ahí si es que nos estás escuchando desde donde estés. Saludos, Miguel. El día de hoy el tema del programa que vamos a tratar en esta serie, vamos a continuar en esta serie de historia colonial que ya veníamos tratando desde el anterior miércoles. El día de hoy vamos a tratar sobre la estratificación social de la colonia. Este es nuestro gran paraguas sobre el cual nos vamos a llevar y atravesar el día de hoy en 3 bloques para inmiscuirnos un poco más en este panorama tanto social, político y geográfico de la colonia que ha sido tan oscura de una u otra manera para nosotros, ¿no? En este primer bloque, como les comentaba, vamos a hablar sobre la situación geográfica y la distribución espacial que se dio tanto antes de la colonia como en la colonia y cómo estas cosas fueron mutando en cuestiones y conflictos también incluso de identidades. En un segundo bloque vamos a hablar sobre la estratificación y estamentos sociales con los que se desenvolvió la dominación colonial. Dentro de esto vamos a ver unas pirámides sociales y también esta definición del criollismo. En un tercer bloque vamos a entrar directamente a las estrategias del mestizaje para hablar en cambio de los mestizos como esta persona, este actor social que también fue de vital importancia para esta colonia. Así que quédense con nosotros en el programa del día de hoy. Empezaremos en breves momentitos. Así es, compañeros, compañeras, chévere para todos los compas que nos estén escuchando, que se sintonizan aquí, pueden dar like a la página de la radio La Voz del Migrante o también a nuestra página Historia desde Abajo Radio Show. Empezamos con el primer bloque, de este programa de estratificación social de la colonia. Vamos a conversar un poquito también de cómo este imaginario se va construyendo
a partir también de las cuestiones políticas, ¿no? Podemos entender que todos los espacios, la distribución de espacios también equivale a una distribución de poderes, ¿no? La geografía en ese sentido también tiene este carácter importante como una herramienta de legitimación de esos espacios de poder, ¿no? A través de la arquitectura, de todo esto. Entonces, para nosotros poder analizar esta idea o noción de estos primeros mapas, incluso precoloniales, es interesante para ver cómo incluso estas comunidades podían realizar intercomunicación, intercambio a través de las mismas, ¿no? David, yo no sé si nos puedes acolitar viendo un mapa precolonial, por ahí incluso desde el estudio de la historia como que no se ha podido entender incluso muy bien, ya que la única idea de mapas que se nos ha dado es estos mapas que los franceses vinieron a dibujarnos. Entonces, en ese sentido, esto también es una limitación para la historia, para el estudio de la historia, pues de una u otra manera no podríamos entender nada sin estos parámetros occidentales. Creo que eso se va cuestionando poco a poco, descubriendo a través de otras cotidianidades y otras dinámicas sociales que se dan en el enramado, a través de la arqueología o la arqueología social incluso. Se puede ir entendiendo otras formas, pero nosotros queremos también traerles estos mapas como para hacer una posible crítica también, ¿no? Estas formas también para generar estas zonas limítrofes como imaginarias, siempre han estado ahí, ¿no? En pantalla Davicho nos pone un mapa que hacen los investigadores gringos e ingleses, que son lastimosamente los que más han podido trabajar el tema de la colonia en América Latina. Los que tienen más apertura, ¿no? Los que tienen más apertura de investigación, los que pueden ser financiados por entidades públicas o entidades estatales principalmente, ¿no? Este es el mapa gringo. No, es claro, es el mapa desde la visión gringa, como tú dices. Además, estos privilegios que ellos tienen, recordemos que el archivo de Indias se encuentra en España, Granada, entonces, en ese sentido siempre los extranjeros lastimosamente son o van a tener o han sido los que han tenido que venir a contarnos nuestra historia. Eso es algo que nosotros de una u otra manera construimos pasito a pasito, un poco esta cuestión, ¿no? Davicho ya se quería ir con el reggaetón. Entonces, mostrarles también, por ejemplo, aquí se hace como un breve trazado de las tribus. No creo que lo pueden ver, si es que hay chance de hacer zoom y ir como analizando un poco. Ahí podemos ver tribus precoloniales antes de que lleguen la colonización en todos estos espacios. Entonces, ahí desde este sentido se puede ver toda esta caracterización, ¿no? Sí, creo que igual no sería tan importante señalar en cuestión las tribus, sino más bien cómo funcionaba este juego o este imaginario alrededor también de las tribus. Además, poder como reconstruir esta idea de los mapas, ¿no? Hoy en día ya está tan normalizado el concepto del mapa, el concepto de las divisiones limítrofes, de las fronteras actuales de los estados-naciones. Entonces, poder ver a través de las culturas, de las tribus precoloniales, cómo se podría dibujar un mapa es interesante de una u otra manera, ¿no? Si podemos pasar al mapa precolonial de América, ahí también a partir de este mapa es como mucho más simplificado, ya es más avanzado en el tiempo, pues incluso se podría hablar que esto ya es cuando se aterrizan los grandes imperios precoloniales en Latinoamérica, ¿no? Hablamos de Latinoamérica, pues es como que más o menos el espacio y el contexto desde donde nosotros como que nos remitimos, ¿no? Yo no sé, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Qué idea tú has traído de esta cuestión de mapas a través de lo que has estudiado historia? Falté esa clase también, gacho. Claro, bueno, es interesante, ¿no? Justo el mapa que nos muestra ahorita el David. Ponle otra vez, mijo.
Es interesante porque, bueno, muestra como las tres culturas formativas del continente bueno, no formativas, ¿no? Pero las tres sociedades con mayor desarrollo en la cuestión de América o sea, de Centroamérica y del sur. Vemos la parte amarilla que son los incas, ¿no? Que viene a representar todo lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, esas divisiones son muy interesantes porque tener en cuenta la geografía, es decir, el espacio que ocupaba un imperio en este caso, llama mucho la atención, ¿no? Porque vemos que si lo extendemos, o sea, si tomáramos ¿Vos sabes cuánto mide, ve? ¿Cuánto medía el Tahuantinsuyo? Pero era gigante, se extendía desde el sur de Colombia hasta el sur de Chile. Claro. Entonces viene a representar unas dinámicas, y lo interesante que no se puede dejar de lado, que se tiene que destacar, es que dentro de este mismo espacio geográficamente delimitado y políticamente delimitado coexistían ciertas comunidades, ciertos tribus y también dinámicas, ¿no? Ajá, ciertas tribus y dinámicas que tenían cada una su forma de existir en el mundo social. Entonces, por ese lado, la cuestión geográfica y la distribución espacial en este momento es importante entenderlo para poder pasar al siguiente punto que nosotros les queremos tratar ya en la cuestión colonial. Así es, igual como tú dices, estos mapas de una u otra manera no pueden develar qué hay detrás realmente de estos fenómenos sociales y estos productos también políticos que se dan dentro de ello, ¿no? Estas dinámicas de intercambio y flujos económicos están por fuera de esta idea de estos mapas, ¿no? Como dice, los mapas solo retratan los grandes imperios, quienes de una u otra manera se jerarquizan o se posicionan como élites. Esos son los que son visibilizados en esta educación basada en los mapas meramente, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos traerles también estos mapas para poder criticar también hacia nuestro mapa de hoy en día, el que nos enseñan en la escuela. Esas son cuestiones que también resultan impositivas de una u otra manera. Si es que organizáramos actualmente el mapa de Latinoamérica por los pueblos originarios, sería una división mucho más colorida, mucho más incluso amplia, aunque parezca así contradicción de términos, pero se podría ver, y muchas personas están luchando por eso, ¿no? A través de esto de los mapas se forja esta primera idea de identidades y esta cuestión... El sentido de pertenencia puede ser, ¿no? Claro, o sea, también, y de nacionalismo que hasta ahora se va permutando, se va transformando. No se sabe si es que de forma nociva o sincera, pero sigue y se permanece. Entonces nosotros podemos analizar a través de este origen, de esta sociedad multicolor, de esta mezcolanza que es a la final lo que nosotros consideramos que es la colonización, la colonia, sin importar más o menos lo que puedan pintar o lo que puedan monopolizar en los mapas. Es importante recalcar del proceso colonial que hubo esta amalgama, hubo esta convergencia en donde surgieron nuevos estamentos, nuevas etapas de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos entender a este origen de la sociedad multicolor por fuera de estas cuestiones limítrofes, por fuera de estos nacionalismos absurdos, ¿no? Recordemos que hay incluso muchos lugares como Quito, La Tacunga, la villa de Riobamba, el gobierno de Macas, Chimbo, es decir, hay Loja, Cuenca, son nombres que existieron antes del Ecuador. Ajá, exactamente. Y en la época colonial existieron varios corregimientos, como los que les acabamos de mencionar, donde las lógicas y las formas de política y gobierno fueron alternándose y fueron proponiendo ciertas cosas que llamaron nuestra atención. Davicho nos dice ahí que compartamos en la página de la Asociación de Historia para que nos puedan escuchar nuestros compañeros, y es verdad. Sí, y es verdad, ahí para que nos puedan reprochar o castigar, no mentira, si es que lo estamos diciendo mal. Volviendo un poco a esto, claro, la Real Audiencia de Quito, el Virreinato del Perú, son nombres que existen incluso antes de que el Perú exista como país, como Estado-nación mismo, ¿no? Entonces esto lo traemos a colación un poco para criticar o sacudir un poco esas estructuras, ¿no? El mestizaje, toda esta cuestión de la mezcla étnica
y también racial en que se dio en la colonia es algo que estuvo por encima de eso y lastimosamente en todo nuestro entramado social se han sabido como arraigar estos estamentos sociales, ¿no? En cuanto a identidad, esto es algo que también causa conflicto actualmente. Por aquí Davicho nos pone el otro mapa que ya está aterrizado, casi prácticamente súper abarcativo, generalizador, ¿no? Incluso ahí podemos ver la hegemonía del imperio español, de la colonia española sobre las otras colonias, al menos en el espectro de Latinoamérica, ¿no? Y además esta posibilidad de colonización amplia con la que se manejaban los españoles. Estos problemas de identidad, como les decía, han traído varios conflictos después del Estado-Nación. Nosotros mismos hemos podido vivir conflictos bélicos, armados, guerras innecesarias con nuestros hermanos del Perú, con nuestros hermanos de Colombia. Todo esto reside básicamente en esta idea arbitraria de generar un mapa, de colonizar, de expandir el territorio. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos hacer una crítica y también apelar a su sentido de coherencia, ¿no? No podemos decir que los ecuatorianos existimos desde mucho antes que lo que no existimos, o querer reivindicar nuestro territorio como algo enfrentado con alguien, ¿no? Claro, y esto nos enseñan, yo recuerdo desde la escuela, ¿no? Siempre hemos tenido esas disputas que conversamos eventualmente a manera de broma, de Atahualpa ecuatoriano, Huáscar peruano, y siempre nos han vendido como un territorio en constante disputa, cuando realmente los problemas son políticos. Debemos entender que los límites que vemos en los mapas son estrictamente políticos, no son nada más que eso, porque las fronteras están imaginadas, ¿no?, para los grupos de poder, para que ellos tengan el chance de legitimarse como tales, ¿no? Entonces no podemos, como les decimos, caer en este tipo de sentimientos nacionales donde el Ecuador tiene más cosas que el Perú es más grande, o pérdidas de territorio, o cosas así. Entonces para eso tenemos un pequeño video, ¿verdad?, sobre un video ilustrativo sobre la formación o la pregunta de existían colombianos, existían ecuatorianos, en el caso específico de Colombia, ¿no? Existían colombianos, ¿no? Ajá, en la colonia. Si Davicho nos puedes poner para ver si nos vamos ilustrando. Váyanos preparando, sí, totalmente. Les hemos traído 2 videitos de estas pastillas digitales educativas, además súper didácticas, y algo que con los que nos podemos identificar fácilmente. Estas son unas pastillas realizadas por esta institución o este programa radialista que se llama Colombia Aprende, no solo radialista sino audiovisual. Nos vamos aquí con el videíto de Colombia Aprende. ¿Existían colombianos antes del siglo XVIII? Vamos ahí, David. Hija, léame la prensa, que con estas vistas perdidas yo ya no distingo un presidente de un criminal. Con motivo de la celebración del bicentenario de nuestra independencia, la modelo Armanda Londres luce un exuberante traje confeccionado en seda americana y lentejuelas criollas, comúnmente utilizado por las colombianas en el siglo XVIII. Muy feitas esas modelos de ahora, tan flacas y amarillas, que no alcanzan ni pa' medio caldo. Pero además, estos periódicos, ¿de qué hablan? Si es que hace 200 años todavía no había colombianas, están pifiados. ¿Cómo así que en el siglo XVIII no había colombianos? Y si no eran colombianos, entonces ¿cómo era que se llamaban, oiga? Lo que recuerdo de las clases en el internado es que en esa época lo que había eran neogranadinos. El problema es que mi memoria está peor que mi presbicia. Uy, qué enredo tan macho. Tenemos que aclarar esto de inmediato. Llamemos al profesor Superón. No me la pueden los hombres, me la van a poder estos jeans. ¡Nada me queda bueno! ¡Entra pues! ¡Estoy hecho un cachalote! ¡Bendita mofletudez esta! Pero Silveria, ¿qué le pasó? Pensé que el mariscón se estaba cayendo a pedazos. ¿Qué es esto? ¡Ay! No sé qué me pasa. Estoy toda tembada. Silveria, ¿qué le pasa? Respóndame. Profesor, son los niños del centro de investigación. Parece que tienen una duda.
¿Cómo así que en el siglo XVIII no había colombianos? Con prontitud, esto hay que averiguarlo de inmediato. Esta es una misión para el profesor Superó. ¡Y la cevichica! Al corsecohete. Hamilton, coordenadas. ¿A dónde nos dirigimos? Lo mejor es que ustedes viajen a finales del siglo XVIII mientras nosotros vamos a investigar. Perfecto, Hamilton. Pero ¿a qué lugar deberíamos viajar? Pues en Tunja. Profesor, de milagro este aparatejo no nos dejó botados en otro lugar. Al menos esta vez no se le olvidó tanquearlo de mazamorra con ñame refrito. Es verdad, cevichica. Pero concentrémonos en la misión. Busquemos si existe algún colombiano aquí en el siglo XVIII. ¡Qué bonitas enaguas las que están cosiendo! Yo necesito unas así, pero con faja para apretarme estas llanticas. Disculpe la pregunta, mi señora, ¿es usted colombiana? No le entiendo su pregunta, lacaya. ¿Qué quiere decir? Permítame, cevichica. Perdón, ama. ¿Me podría decir, estamos en Colombia? ¿Colombia? ¿Qué es eso? ¿De qué me hablas, Clau? ¿Acaso están borrachos? No, no estamos borrachos, ni caídos de la guayaba, ni de la marimonda, ni nada de eso, su merced. Simplemente... ¡Cállese! ¿Qué sandeces son esas? Estamos en la provincia de Tunja, que hace parte del virreinato de la Nueva Granada, ignorantes. ¡Ay, profesor! ¿Ve? La abuela de Manuela tenía razón. Parece que todavía no había colombianos en el siglo XVIII. Tranquila, señora. No se sulfure. Solo una última duda. ¿Y si estamos en la Nueva Granada, las personas que nacieron aquí se llamarían... Neogranadinos. Y ya no pregunten más. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Profesor, entonces lo que nosotros conocemos como Colombia se llamaba en el siglo XVIII la Nueva Granada. Mamá, aquí en internet acabamos de encontrar respuesta a esa pregunta. Sí, cevichica, aquí en el mapa se ve que el nuevo reino de Granada estuvo conformado hasta 1819, por lo que hoy es Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela y algunas partes de los territorios de las Guyanas, Brasil y Perú. Por eso es que en ese momento no había ni colombiano, ni venezolano, ni peruano, ni panameño, ni ecuatoriano, al menos con esos nombres. ¿Entendido, mamá? Sí, eso está muy bonito, Hamilton. Pero una cosita, entonces, ¿cuándo y por qué fue que nuestro país se llamó Colombia? Investigando encontré este dato. Según este libro, Historia del nombre de Colombia, era considerada como injusticia que el nuevo continente llevara el nombre por Américo Vespucio, en vez de en homenaje a Colón. Así que empezaron a hacer juegos de palabras a partir del apellido del último para ver cómo podía encajar. Pero lo chistoso es que fue un venezolano, Francisco de Miranda, el que propuso el nombre como tal. Columbia, Colonia, Colonia, Columbania, Colombia. Pero esto no termina así. En 1819, el virreinato de la Nueva Granada se transformó en la Gran Colombia. Ella estaba compuesta por los territorios del virreinato y en 1822 se unieron lo que hoy es Costa Rica y algunas áreas del territorio de Perú y Brasil. ¡Qué interesante! Y entonces, ¿qué más cambios se dieron después? Pues hubo varios cambios en los diferentes países que hacían parte de la Gran Colombia. Mucho tiempo después de que ésta se acabara, es que se formó el territorio de Colombia tal y como lo conocemos hoy. Miremos nuestro atlas. Eso ya fue en el siglo XX. Profesor Superó, hemos desenredado el nudo de la historia, 3 nudos de perro ovejero. Muy buen trabajo. Pero me queda una duda. ¿Dónde escucharon que había colombianos en el siglo XVIII? Lo leímos en un periódico. Hay algo que me inquieta, cevichica. Con prontitud, al corsecohete, de vuelta al presente. ¿Al futuro? Ya ni sé. ¡De vuelta! Pues la abuela sí nos dijo que el periódico estaba equivocado. Miren, el periódico dice, comúnmente utilizado por las colombianas en el siglo XVIII. Entonces, esto es una mentira. No, es un hierro histórico conocido como anacronismo. ¿Y qué es eso, profesor? Un anacronismo ocurre cuando se presenta o afirma que un evento o cualquier otra cosa es de una época a la que no corresponde. Como cuando en esas películas sobre el Imperio Romano se ve un soldado con un reloj Casio. O cuando alguien dice que había televisores hace 200 años. ¡Correcto! Mijita, ayúdeme a escribirle una carta al periódico. De una, abuelita. Hemos cumplido. Pero hay una cosa que no me queda clara, profesor. Entonces, ¿desde cuándo podemos decir que sí somos colombianos? Pero también, ¿cómo se ejercía control sobre un territorio tan grande? La historia nunca termina. Esto parece un trabajo
para el profesor Superó. Y la cevichica. Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co/historia hoy. Volvemos aquí con su programa Historia desde Abajo, en su transmisión número 4. Gracias a todos los compañeros por estar aquí sintonizados con Historia desde Abajo. Pueden escucharnos en www.radiolavozdelmigrante.com o también por la página La Voz del Migrante o nuestra página Historia desde Abajo. Estábamos viendo este video de si existen o no colombianos en el siglo XVIII y se terminó definiendo de que es un anacronismo, que es una cuestión que va por fuera de la asertividad histórica, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es a lo que queríamos llegar, esta cuestión de identidades, de nacionalismos colombianos, ecuatorianos, peruanos o venezolanos, es algo reciente en cierto punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos también la crítica a lo que creemos que está concreto, lo que es inamovible, ¿no? No sé si tú nos quieres comentar algo del video, qué sensaciones te dio, Esteban. Me llamó mucho la atención, me parece una forma muy ilustrativa, muy dinámica de poder acercarse a todos, ¿no? Porque ¿cómo se llama esta página? Colombia Aprende se llama el programa. Colombia Aprende, bastante comprometido con, no sé, con evitar utilizar un tipo de palabras o un tipo de lenguaje que no se puede entender, más bien lo hacen con una cosa muy divertida incluso. Y claro, y nos deja bastante claros con qué mismo es la cuestión nacional, la cuestión de territorios, ¿no? Debemos entender que existieron reinos, existieron colonias en la época virreinal, podemos decirlo, ¿no? Acá en el caso del actual Ecuador existía, ¿no?, el virreinato del Perú. Claro. Formábamos parte del virreinato del Perú y también de Nueva Granada, ¿no? O sea, claro, estábamos ahí divididos. Estábamos como en el medio, ¿no? Y por eso historiadores como el padre Juan de Velasco, en sus esfuerzos por tratar de construir una historia, vino a hablar del reino de Quito, ¿no? Vino y la fregó peor, ¿no? No, bueno, tampoco lo podemos juzgar, también sería un anacronismo. Un anacronismo juzgar al historiador de ese tiempo, del ¿no? Del pasado. Con esto podemos dar paso a nuestro segundo bloque, ¿no?, que consiste en la estratificación y estamentos sociales en la época colonial. Así es, compañeros, compañeras, como les decíamos, esta mezcla, esta llegada, esta invasión colonial, esta colonización trajo consigo una nueva gama de personas, de actores, de identidades incluso, ¿no? En este sentido, este es el enriquecimiento cultural del que se podría hablar, dejando un poco a un lado también el sufrimiento y el dolor con el que se amalgamaron estos dos mundos, ¿no? Pero de una u otra manera la estratificación y los estamentos llegaron desde este mundo, desde este viejo mundo, desde el mundo occidental, llegaron para quedarse realmente en América. Y como veíamos en el anterior programa, utilizaron estrategias y herramientas para reproducir su poder, para generar élites locales. En ese sentido, incluso se puede hablar de jerarquías raciales, una discriminación, un origen de la discriminación desde este sentido. Davicho, no sé si nos puedes preparar la imagen de la pirámide de la sociedad colonial. También es una pirámide en la cual la hemos tomado de los estudios tradicionalistas de la historia, que también son deterministas, ¿no? Nosotros creemos que siempre la historia se debe tomar desde varias perspectivas, desde varias fuentes, no solo quedarse con una sola fuente. Entonces, siempre tratar de ir más allá de estas cuestiones normalizadas, pero traemos estas fuentes para poder criticar de una u otra manera, ¿no? Esta estratificación se formó, esta sociedad colonial se construyó básicamente también a partir de
los dominadores, de quienes se pudieron imponer en violencia y también en administración de la violencia misma, ¿no? Entonces en la punta de la pirámide se encuentran los españoles, ¿no? Que está conformado por los virreyes, ¿no? Gobernadores, presidentes y oidores de audiencia. También están los arzobispos que formaban parte principal de esta pirámide, ¿no? Obispos, curas de las parroquias y también los funcionarios y comerciantes de la corona, ¿no? Le seguían los criollos. Así es, como tú dices, los españoles tenían todos estos cargos burocráticos, incluso aquí se construye, se confabula todo este andamiaje burocrático detrás de todas estas posturas, ¿no? Como pudiste leer, estos rangos de poder se dividen entre el clero y el poder político, ¿no? Entonces, entre los curas, entre los que vienen de las comunidades religiosas y también los que vienen descendiendo directamente de la corona, o tal vez cualquier colonizador que estuvo en el momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿no? Nos vamos directamente en la segunda etapa de la pirámide, en donde están los criollos, que también lo vamos a desmenuzar un poquito aquí en este bloque, un poquito más sobre los criollos. Dentro de los criollos están los encomenderos y hacendados, con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Los criollos son los hijos de los españoles que son nacidos en América, ¿no? O sea, que no tienen esta ligazón con los indígenas o con estas entidades que eran rechazadas por esta nobleza o por esta jerarquía de la corona, ¿no? Entonces estos eran los criollos, los que estaban encargados también de la administración económica y de la división del trabajo, ¿no? A través de las encomiendas y las haciendas, que son prácticamente las dos grandes dinámicas económicas y de explotación de trabajo y de mano de obra indígena y de esclavización también en la colonia temprana y tardía, ¿no? Ajá, y tampoco, lo interesante es que tampoco están sujetos a la tributación, es parte de sus privilegios por ser hijos de españoles. En la siguiente parte de la misma pirámide tenemos a los mestizos, mulatos y zambos, ¿no? Ellos, bueno, lo del mestizaje también lo vamos a profundizar en el tercer bloque y seguramente vamos a hacer un programa mucho más amplio donde queremos profundizar completamente en la cuestión del mestizaje. Así es, en esta fase de la pirámide encontramos a peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles y gente de las ciudades en sí, ¿no? Estas personas también podían ingresar al clero. Recordemos que los mestizos ya son las personas que vienen directamente de la mezcla o de la unión entre el español y el indígena, ¿no? También el mulato es la mezcla entre el español y el afro. Entonces, en este sentido, ahí es donde se confabula también una de estas etapas, una jerarquización en donde ya se va profundizando la brecha social, ¿no? Estas personas que eran artesanos, carpinteros, que realizaban oficios de taller, tenían un poquito más de legitimidad en toda esta sociedad, ¿no? Por el mismo hecho de poder realizar las actividades económicas y de perpetrar un rol social, un rol además colectivo que es importante, no para los otros, como para esa vida en sociedad. Ya casi llegando al fondo de la pirámide, de esta dura pirámide, nos encontramos con los indígenas, ¿no? Que son personas encomendadas a españoles o criollos que están en resguardo, o criollos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Entonces era como la fuerza de trabajo, era casi como parecido a los esclavos. Entonces estos eran la fuerza de trabajo que por A o B circunstancias se les obligaba y sin paga, además se les movilizaba para realizar las grandes actividades extractivas, ¿no? Recordemos que estas personas comenzaron a generar esa redistribución incluso inequitativa de la explotación de la tierra a través de esta actividad minera y extractiva. Se da desde la colonia, es algo que incluso lo podemos vivenciar hasta hoy en día.
En el último de esta pirámide estamental de la sociedad colonial están los esclavos, ¿no? Están los negros, quienes trabajaban igual en las minas y en las plantaciones, y le pertenecían, por supuesto, a los que están en el tope de esta pirámide, es decir, a los criollos y a los españoles que formaban parte del virreinato. Así es, igual se podía comerciar cual si fueran mercancías a las personas negras, y además por precios que eran infamantes. Se les vendía incluso a personas negras que estaban en condición de embarazo, cuestiones realmente que son reprochables a lo largo. Igual no quisiéramos caer en sentimentalismos o romanticismos. El estudio de la historia no termina y no debe ser tampoco idealista, debe también ir abarcando cuestiones y situaciones concretas, ¿no? En este sentido quisiéramos ir un poco más allá en esto de esta idea del estudio, ¿no? Recordemos que en el anterior programa nosotros mismos planteamos una figura, un espacio de acción que no está visto dentro de esto, que es las élites indígenas, ¿no? Los caciques, los señores étnicos, todos este enramado que también se convierte en una élite, no está visto dentro de esta pirámide que estábamos visualizando, ¿no? Y eso es la crítica que nosotros hacemos. Hay muchos espacios que dejamos a veces de lado por querer encontrar las mismas verdades que hay en Europa o en el mundo occidental, ¿no? Recordemos que estas pirámides ya las hemos visto en otros estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estudio de la sociedad europea es claro, ¿no? La jerarquización es súper clara. El rey, los lacayos, el virrey, el clero, el arzobispo, el obispo, entonces el conde. Claro, el duque, sí, entonces se puede como ver mucho más fácil esa estratificación de estamentos en este sentido, ¿no? Y eso es más o menos lo que el estudio de la historia ha querido también con la historia de la sociedad colonial, pero nosotros a través de Historia desde Abajo y además a través del estudio de la historia de América Latina también, además de la excelente enseñanza de nuestra profesora Marta Moscoso, que ya se retiró este año, una dura realmente para la historia de América Latina. Entonces, realmente ahí es donde se puede develar estos otros espacios de movimientos, de flujos económicos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en esta pirámide estamental no estén los caciques, no estén los defensores de indios, no estén los oidores, no estén, no sé, bueno, los corregidores sí están, ¿no? Pero por ejemplo están los orejones, quienes también escuchaban al indio, ¿no? Por ejemplo, ahorita rápidamente les podemos contar sobre la función del oidor, que era un funcionario que se encargaba de escuchar al indígena los problemas que tenía con su señor, por ejemplo, o con el encomendero. En tal caso, digamos, tenía algún inconveniente con yo qué sé, con alguna cuestión tributaria o con alguna cuestión de la distribución de sus alimentos, y él podía acercarse donde el oidor, manifestar su queja, y esta queja pasaba a una especie de juzgado, ¿no? Y ellos se encargaban de definir quién estaba en lo correcto, porque a la final se trata de personas que funcionaban como fuerza de trabajo, ¿no? Entonces la gente que estaba en las minas, ¿no? Los mitayos, o la gente que trabajaba en la cuestión de la hacienda, necesitaban respiro, ¿no? Necesitaban alimentación, necesitaban beber, necesitaban descanso para poder trabajar las jornadas. Entonces hubo otros espacios donde la gente podía manifestar sus quejas. Igual el caso, por ejemplo, de los curacas, o sea, de los caciques, cómo no forman parte de estas pirámides que nos muestra la historia tradicional, y no lo hacen porque básicamente estas pirámides lo que hacen solamente es mostrarte una función, una cuestión racial, y no te muestran la función social de cada uno de los sectores o de los grupos que coexistieron en la época colonial. ¿Qué dices, así es, como tú dices, se intenta ver todo desde esta cuestión racial, desde esta cuestión de pureza racial, algo que ha estado incluso presente hasta el día de hoy, como decimos desde el programa Historia desde Abajo y desde el estudio de la historia, es necesario ir un poquito más allá, identificar actores, identificar recursos, ¿no? Además de identificar
las posibilidades de acción que tienen esos mismos actores y recursos, identificar el conflictos también, no solo tomar las verdades por absolutas o tomar estas cuestiones como normales, ¿no? Como algo incuestionable. Vamos directamente a nuestro segundo corte con este videíto que también explica sobre los criollos. Hoy tenemos este especial en ayuda con las pastillas audiovisuales informativas de Colombia Aprende. Vamos a ver el video de quiénes son los criollos. A ver, niños, a ver, primera pista. Es de clima frío, hace parte de nuestra cultura diaria y casi siempre es amarilla. A ver, ¿quién sabe? Yo. En la ruana. Eso que vaya, Lile. Vos sí sos boba, ¿no? Era la papa criolla. No insultes a Yalile, criollo serás tú. Si yo soy mestizo, nada de criollo, papá. No me confundas. ¿Es que acaso vos no sabes distinguir entre un mestizo y un criollo o qué? ¿Y cómo así? ¿Quién te enseñó la diferencia entre un mestizo y un criollo? Pues ¿cómo que quién? ¿No te acordás en la clase de historia cuando vimos el tema de colonia, independencia, que nos explicaron que los mestizos era la mezcla de algo y que los criollos eran otra mezcla? Un momento. Yo sé que los mestizos eran los hijos de blancos con indígenas, pero la verdad, no estoy segura de quién eran los criollos en la colonia. Nos toca llamar al profesor Supero, no hay de otra. Y en esta pollada, el reinado de las grandes, las ricas, las blancas, las negras, las verdes y todas las peladas, reciban con un fuerte aplauso a Silveria. ¿Por qué me interrumpe mis 5 minutos de estrellato? Tenemos una duda. ¿Quiénes eran los criollos en la colonia? Pero eso es sencillo. Espere a ver. Ay, no, profesor, venga por mí. Ay, no sé ni dónde estoy parada, aunque estoy sentada. Deprisa, Silveria, tenemos un paseíto pendiente. Nos vamos al año 1700 y pico a buscar algún criollo amable que nos hable sobre los criollos. Tranquila, que de todas formas no creo que fuera a ganar. Usted es mejor para los deportes extremos que para los cotejos de belleza. A 300 peinetas de pez espada y a la Nueva Granada. Esto ya debe cambiar. Yo estoy cansado de matarme trabajando con mis esclavos para que el precio del tabaco y del licor me toque pagarlo como si fuera un mestizo más de estas tierras. Que es que yo soy un criollo. Si poder desempeñar cargos importantes, da lo mismo ser criollo que cualquier mestizo. O incluso uno de esos esclavos que trabajan aquí. Esto tiene que acabar. No entiendo, profesor. Si estos señores son los dueños de estas tierras y de estos esclavos, ¿por qué se quejan tanto? No sé quién es el criollo que dice el mestizo. Tranquila, cevichica. Preguntémosle a alguien para que nos aclare y de paso preguntarle si sabe dónde puedo conseguir algún combustible para este bendito cevicheche. Otra vez se me olvidó tanquearlo. Prefiero hablar con estas mujeres porque yo creo que este gordito yo lo había visto antes, en otra historia, pero lo que pasa es que no me acuerdo dónde. Oye, amiga, tengo una pregunta. ¿Pero estás loca? ¿A qué señora criolla le robaste los atués? Si el patrón te ve, te va a agarrar a azote. ¿Pero cómo así? Esta es mi pinta para la pollada. Pero eso no importa. ¿Será que me decís entre todos tus compañeros de trabajo cuál es criollo para que le haga una preguntica? Esta morica me pregunta que cuál de ustedes es criollo. Ay, profesor. Se está burlando de mí, pero yo ni siquiera entiendo. Tranquila, cevichita. Lo mejor es ocultarnos un minutito y preguntarles a los niños a ver qué nos dicen. Estamos listos para colaborar, profesor Superó. Solo díganos qué necesitan. Hamilton, niños, hemos venido a buscar a los criollos, pero parece que no está muy claro cuáles eran. Mire, profesor, aquí en el diccionario dice criollo, español americano, o esta otra, hijo directo de españoles, sin ninguna mezcla con otra raza, pero nació en América. ¿Viste, Hamilton, que yo no era criollo? Si es que mis antepasados ni siquiera han estado por Europa, ¿eh? Pues de alguna parte tienes que ser, si todos llegamos aquí de alguna forma. Profesor, ¿por qué no nos explica qué es lo que somos todos si no somos criollos? Inmediatamente vamos a explorar esta situación. Ah,
profesor, ya entiendo. Entonces este señor y el otro, los patrones deben ser criollos, es decir, hijos de españoles y por eso pueden tener esclavos. Pero fíjese, comadre, no están contentos porque solo por haber nacido en América no pueden ocupar algunos cargos públicos y deben pagar muchos más impuestos que los chapetones españoles. Pero ahí no acaba la cosa. Esos chapetones españoles que menciona mi mamá nos han puesto nombres a todos. Por ejemplo, por un lado tenemos a los mestizos, hijos o hijas de españoles con indígenas. Los mulatos, hijos o hijas de blancos, como estos señores con negros. Y los zambos que son como yo, que tengo un papá indio y mi mamá que es negra. Ya voy entendiendo. Chicos, ¿oyeron toda esta explicación? Pero un segundito. ¿Por qué no mencionaron a los criollos? Pues según lo que hemos mirado en algunos libros de texto, en este tipo de categorías no aparecen los criollos porque no son una raza, sino como dije antes, los hijos de españoles nacidos en América. Eso quiere decir que los criollos hacen parte de la raza blanca. O sea que los criollos son como una subcategoría de los blancos. Sí, mamá, algo así. Igual, lo importante es entender que los criollos eran más bien poquitos. En un censo que se hizo a finales del siglo XVIII en la Nueva Granada, descubrí que los blancos eran más o menos un cuarto de la población. Y aunque no aclara cuántos de esos blancos eran criollos y cuáles españoles, lo que sí se puede decir es que los criollos eran menos que un cuarto de la población. Correcto. Misión cumplida, Sevichica. A empujar nuestro carrito y de vuelta al mariscón. ¿Pero desde dónde vienen empujando? Desde hace siglos. ¿Saben qué? Ya me acordé de ese señor, del criollo de la finca de esclavos. Fue Juan Francisco Berbeo, ese que firmó en nombre de los comuneros unos acuerdos. Las capitulaciones serían del levantamiento comuneros. ¿Cómo hemos aprendido, Sevichica? Mira, es que los criollos fueron los que lideraron el proceso de nuestra independencia. Por eso es que este señor aparecerá en otro capítulo importante de nuestra historia, mira. ¡Correcto! Hemos cumplido. Hemos desenredado el nudo de la historia un poquitico. Pero, profesor, ¿y si los criollos se les rebelaron a los españoles y obtuvieron el poder, a los demás se les pasó por la cabeza independizarse de los criollos? Y a fin de cuentas, ¿será que a la papa criolla se le dice así porque eso era lo que comían los criollos? ¿Y quién se inventó la palabra criollo, Así sea para las papas o para los hijos americanos de españoles. ¡Ay, otra vez, niños! ¡Al pulponi! ¡De vuelta al pasado! Es que la historia nunca acaba. Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co/historia. Hoy. Suena la canción que cantaban cuando eran niños. Volvemos. Volvemos aquí a su programa Historia desde Abajo. Hoy miércoles 29 de noviembre de 2017 estábamos conversando sobre la estratificación, vinimos viendo este videíto sobre quiénes son los criollos, quién realmente son los criollos. Chévere por este programa, estas pastillas educativas. Realmente la historia nunca acaba y así es como se debe hacer la historia. Realmente sí es posible hacer un viaje en el tiempo y no que sea literal, pero realmente tratar de hacer este efecto rebote y entender las cosas desde su contexto y no caer en estos anacronismos, en intentar entender por fuera, intentar adaptar nuestros modelos de entendimiento y parámetros para interpretar la realidad, quererlos adaptar a otras realidades, ¿no? En este último bloquecito del programa vamos a hablar sobre estrategias del mestizaje, pero les vamos a dejar con la pica para el siguiente programa. Claro, como dice Matías, ahorita les vamos a hacer solamente como una breve aproximación sobre las estrategias del mestizaje, porque el mestizaje se lo debe pensar como una cuestión funcional, como un fenómeno, como un factor que emergió en procesos súper complejos de diferenciación social en la colonia. Entendemos que el indígena, es decir, el indio tributador o tributario, estaba obligado a pagar un tributo a su cacique y también a la corona, pero el mestizo podía prescindir si es que una persona podía mostrar que era mestizo, es decir, podía mostrar que tenía descendencia, padre español, o sea, padre blanco y madre indígena o viceversa,
tenía ciertas ventajas en la sociedad. Entonces, hay una historiadora bastante interesante que revisamos en los primeros semestres que se llama Alexia Ibarra. Ella escribe un texto que se llama Estrategias del Mestizaje. En un punto de su texto, ella menciona algo que se llama el mestizo como elemento flotante, es decir, el mestizo como alguien que resulta súper difícil de entenderlo en las dinámicas sociales, porque bueno, el mestizo forma parte de una población y su origen, por ejemplo, el reconocimiento social o la capacidad de insertarse en las diferentes esferas hicieron de él una persona completamente diversa, una persona muy compleja, y estos sentimientos generados desde el mestizaje persisten hasta la actualidad. Otra de las estrategias o de los beneficios que tuvo el mestizaje fue como les dije, ¿no? Insertarse en la sociedad como un individuo completamente diferente. Y lo curioso es que el mestizo no puede ser ni blanco y por supuesto tampoco quiere ser indígena, entonces utiliza ciertos elementos como la vestimenta, como el lenguaje. ¿Qué dices vos, mijo Matías? Como estas estrategias mismas, ¿no? Es además esta persona que de una u otra manera pretende autodeterminar su vida, ¿no? Tanto por actividad económica o por huir de esta actividad impositiva que viene por parte de la institución colonial, ¿no? Esta principal estrategia del mestizaje era para esto, ¿no? La evasión de impuestos, o creo que esa era la principal característica. Tal vez tienes tú anotado un poco más sobre eso. Claro, o sea, la principal característica era prescindir de la cuestión tributaria, por supuesto, pero yo creo que lo que llama más la atención son las peticiones. O sea, había gente que hacía peticiones a estas especies de juzgados que existían en la colonia, entonces donde se acercaban con documentos, con probanzas que se entendían que les decían, bueno, yo puedo demostrar que mi padre es español y que mi madre es indígena, o yo puedo demostrar que no formo parte de una comunidad. Y el texto de Alexia Ibarra recoge algunos testimonios que resultan bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de Simón Beltrán que llama mucho la atención porque es hasta divertido, ¿no? Porque dice que unos me tienen mala voluntad, han informado al cobrador de reales, que era el que cobraba los tributos, que yo soy mestizo, que yo no soy mestizo, sino soy hijo de India, pero eso es lo que nadie puede probar. Él dice, ¿no? Nadie puede probar que yo soy ni hijo de español o de padre español o de madre española o cosas así, porque nadie puede probar quiénes son mis padres. Eso es lo que él dice, ¿no? Porque yo no soy mestizo, lo que soy es español, como lo demuestra mi persona. Es decir, y supongamos cómo estaba vestida la persona, ¿no? Es decir, tratar de emular ciertos elementos, como también menciona otro sociólogo, ¿no? Llama esto el blanqueamiento, ¿no? En un texto que tiene sobre el cholerío y la gente decenta, ¿no? También otro tipo de estrategias, o los mestizos del Ecuador. Eso también llama mucho la atención. Así es, como tú dijiste, este libro de Alexia Ibarra es sumamente enriquecedor en el entender también cómo se distribuyen, además en cuestión identitaria y subjetiva, como tú nos pudiste mencionar en esta cita, también está atravesado este imaginario que tienen los mestizos de sí mismos, ¿no? Cómo ellos se piensan en su momento, además cómo lo ven los otros. Exactamente, quién es y quién no. Y las jurisdicciones de los peticionarios eran bastante fuertes, ¿no? Tenemos el caso de Cuenca, Ibarra, Quito, Ambato, donde las peticiones son grandes, ¿no? Mayormente es en Quito. Esto les estamos hablando de la colonia tardía, ¿no? Esto es el siglo XVIII, ya casi entrando el siglo XIX, donde muchas de las personas pretendían diferenciarse en esta sociedad. Esto es como una entrada súper breve del texto de Alexia Ibarra, como les dijimos, ¿no? Este texto, Estrategias del Mestizaje, lo vamos a revisar en un siguiente programa, mucho más profundo, igual con nuestro compañero Miguel y Mateo, ¿no? Porque es súper importante el factor del mestizaje, porque hay que entenderlo como una serie de factores que trazan un entramado en la sociedad colonial y persisten hasta la actualidad, ¿no? Con eso casi que nos despedimos del programa, amigos queridos. Estamos terminando el programa. Esperamos que nos puedan seguir y contemplar las diferentes temáticas que vamos a ir tratando. Como dijimos, les ofrecemos para el próximo programa, quedamos
quedamos con esta cita para seguir conversando sobre las estrategias del mestizaje, sobre el mestizo en sí, ¿no? Y sobre también esta cuestión identitaria que se genera alrededor del mestizaje, también su despliegue y sus efectos que ha habido también hasta el panorama contemporáneo. Con esto estamos terminando el programa. No nos queda más que saludar a nuestros compañeros de historia que pidieron que les mandemos el saludito, a los compañeros de taller de titulación 3 que están ahí apretándola por sacar sus trabajos de tesis, sus planes de disertación. Saludos chicos, en verdad les mandamos un abrazo inmenso y gracias por estar junto a nosotros en esto. Igual Vivi, igual a Miguel que se encuentra en una calamidad, como dijimos, te mandamos mucha fuerza, mijo, y saludos desde acá. Así es, igual no queda más, no resta saludar a todas las personas que se levantan día a día por transformar la sociedad, por organizar una sociedad más equitativa, más incluyente, más honesta, por todas las personas que luchan contra los crímenes violentos y las desapariciones en el Ecuador. Un saludo a las FADEC, a la Asociación de Familiares y Desaparecidos, familiares y amigos de los desaparecidos en el Ecuador. Ellos están siempre al pie del cañón todos los días miércoles. Ahorita ya deben estar ahí en la Plaza Grande como todos los miércoles, plantándose, reclamando, diciendo dónde están los desaparecidos en el Ecuador, exigiendo explicaciones y respuestas y que se deje de jugar con el dolor de los desaparecidos. También para las personas que luchan contra la minería, que luchan contra el extractivismo y contra los transgénicos en el Ecuador, 3 grandes luchas que se vinculan y que son totalmente trascendentales para que podamos seguir viviendo en este país tan rico y tan diverso en ese sentido, ¿no? Igual, para finalizar estos saludos también a la gente que trabaja, a la gente, a los migrantes, los venezolanos, cubanos, colombianos que vienen a visitar nuestras tierras que han sido desplazados por cuestiones de fuerza mucho mayor y vienen aquí a intentar potenciar su creatividad y sus sueños, ¿no? Son bienvenidos en este país que les abre las puertas y como lo decimos siempre, ¿no? Todos somos migrantes, así que un abrazo inmenso para toda esa gente. Bienvenidos y sigan trabajando, amigos, no tengan miedo. Así es, nos vemos el próximo miércoles con nuestro programa, con nuestra profundización de estrategias del mestizaje. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Historia desde Abajo. Saludos. Chau, saludos.